La mega actualización de XDefiant temporada 2 se salvará XDefiant. Vamos a empezar en este vídeo. Explicamos la temporada 2 de XDefiant y analizamos si la nueva actualización realmente salvará el juego. Hablaremos sobre las características que se han añadido, los cambios de la jugabilidad y si estos ajustes son suficientes para atraer de nuevo la comunidad de jugadores que hemos perdido. Además, discutiremos las opiniones de la comunidad y qué significa esto para el futuro de XDefiant. No te pierdas nuestro análisis detallado y comparte tu opinión en los comentarios. Asegúrate de suscribirte para más contenido sobre XDefiant y otras novedades del mundo de los videojuegos. Empezamos con el vídeo y con la actualización de XDefiant de la temporada 2. Empezamos con las novedades, ¿cómo no? Hola amigos, bienvenidos a este vídeo del canal de Adribilic. En este vídeo exploraremos la temporada 2 de XDefiant. Como ya lo dije más arriba, vamos a ver las novedades que trae la segunda temporada de XDefiant, que ya está aquí y trae muchas novedades emocionantes. Aquí tienes un resumen de lo más destacado, ¿vale? Nueva facción, 2 Yamen. Haven. 3 nuevos mapas, evento dentro del juego, partidas privadas y modo bomba. Sí, señores, modo bomba. Modo bomba. El modo bomba en XDefiant es un emocionante modo de juego de estilo arena. Aquí tienes un resumen de cómo funciona más o menos para que tengas idea por si no has jugado nunca. Equipos, hay 2 equipos, un atacante y otro defensor. Objetivo del equipo atacante, colocar una bomba en una de las 2 ubicaciones designadas en el mapa y asegurarse de que detone. Para los que jugaron Call of Duty, para los que jugamos shooters y tal, y más o menos ya sabemos en modo bomba cómo funciona. Para los que no hemos jugado o nunca han jugado tanto Call of Duty como XDefiant o no han probado este tipo de modo, bueno, aquí lo llaman diferente, en Call of Duty se llama diferente, en fin. Pues, objetivo del equipo defensor, desactivar la bomba antes de que detone o evitar que el equipo atacante la coloque, eliminando a los miembros del equipo enemigo. En este modo requiere una gran coordinación y estrategia por parte de ambos equipos para lograr sus objetivos. 3 nuevos mapas. El Waterfront, que ya está disponible. Signal se estrenará durante la temporada. Airspace se estrenará durante la temporada, o sea, vendrá durante la temporada. 3 nuevas armas gratuitas en el pase de batalla. Su fusil PP-19 SMG. Una escopeta SPAS 12, ametralladora ligera L86 LMG. Nuevo modo arena y partidas privadas. Tengo que decir que he probado XDefiant, como lo podéis ver de fondo. Seguramente estáis viendo la partida de XDefiant, de la nueva actualización y tal. Han agregado algunos bugs, algunos etcétera, como siempre pasan en algunas actualizaciones. Nada fuera de lo común. Como podéis ver de fondo, hemos probado el juego, se ve increíble, lo han mejorado un poco. Han bugueado el sonido, ¿vale? Eso lo digo como dato para que lo sepan. Han bugueado algunas armas, su fusil PP-19, por ejemplo, que a medida que vas durante la partida matas más, disparas más, etcétera, se hace como incontrolable el arma, o sea, tiene mucho retroceso, se mueve de lado a lado, es en plan de, no sé, como que tiene vida propia, como que hace lo que quiere, ¿no? El arma, que digamos. Claro, la nueva facción son una nueva facción en XDefiant, inspirada en los supervivientes caóticos del condado de Hope en 2035. Aquí tienes algunos detalles sobre ellos que te comento. Origen: los Swinghaven provienen de un mundo post-apocalíptico y están liderados por las gemelas Mickey Low. Habilidad ultra: lanza sierras que dispara hojas de sierra que rebotan en superficie y se atraviesan a los enemigos. Arsenal: utilizan un despiadado arsenal de armas improvisadas, incluyendo torretas de asalto desplegables y munición de alto calibre. Para decir que la torreta desplegable, que es como una ametralladora que tú la dejas por ahí y hace de las suyas, no le falta potencia, ya tú sabes. No, vamos, que hace cosquitas. Te lo comento por si no has jugado o no has probado la increíble temporada 2 de XDefiant. Deberías de probarlo. Esta facción está diseñada para sembrar el caos y maximizar el daño en el menor tiempo posible, ¿vale? Esta nueva facción. ¿Qué te digo? Deberías de probar la nueva actualización de XDefiant, ¿vale? Todo lo nuevo, todo lo que metieron, cómo hemos recibido la segunda temporada, cómo se siente, qué es lo que comenta la comunidad. Ahora empezamos con los comentarios, con lo que se ve por Twitter, publicaciones, etcétera. Aquí tienes algunas impresiones generales, ¿vale? Estamos hablando en general, no es una opinión, no es mi opinión de la segunda temporada. Vendrá el vídeo de la opinión. Ahora mismo vamos a hablar lo que dice más o menos la comunidad.
¿vale? La comunidad dice fluidez y diversión. El gameplay se siente fluido y divertido con una buena calidad gráfica. Sensación brillante. El juego es sensible, rápido, lleno de acción y bien equilibrado. Contenido fresco. La temporada trae una cantidad de contenido fresco, incluyendo nuevas facciones, mapas y eventos dentro del juego. Ya lo mencionamos más arriba, ¿verdad? Sin embargo, algunos jugadores han señalado que el sonido de algunas armas podría mejorar y que la estabilidad de los FPS pueden caer en puntos muy puntuales, que digamos. En general, la segunda temporada de XDefiant parece ofrecer una experiencia de juego emocionante y bien equilibrada. Vale, en algunos problemas técnicos, ¿vale? Que Ubisoft está trabajando para solucionar. Aquí te comento algunos bugs más destacados, más fuertes que digamos, ¿vale? Acceso a zona fuerte de los límites. Algunos jugadores de PS5 podían salirse en los márgenes de los mapas y acceder a zonas borrosas fuera de los límites. Problemas recurrentes. Hay algunos bugs recurrentes que Ubisoft está teniendo dificultades para corregir completamente, ¿vale? Ubisoft está lanzando varias actualizaciones para abordar este problema y mejorar la experiencia del juego en todas las plataformas en las últimas horas. O sea, después del parche, después de la actualización de la temporada 2, metieron mini parches, mini actualizaciones para intentar arreglar más o menos los bugs y todo lo que metieron, ¿no? La realidad es que XDefiant ha estado pasando por momentos difíciles últimamente. La base de jugadores ha sido disminuyendo y muchos fanáticos han expresado abiertamente su frustración con el juego. Ha habido quejas, como siempre pasa en todos los juegos, sobre la falta de contenido nuevo, el bajo rendimiento de los servidores y la falta de equilibrio de jugabilidad. Para ser honesto, ha sido difícil ver que el juego que amo atraviesa una mala racha. Sí, señores, cómo no. Esta actualización es crucial porque es una oportunidad para que los desarrolladores, Ubisoft por decirlo de alguna manera, aborden algunos de los principales problemas y preocupaciones que han estado alejando a los jugadores. ¿Será que puedan cumplir sus promesas y brindar una mejora significativa a la experiencia del juego? Podría ser un gran punto de inflexión para XDefiant. Lo veremos a continuación y lo veremos en los comentarios. Como no, coméntame, ¿qué te parece la temporada 2 de XDefiant? ¿La has probado? ¿La has jugado? ¿Te sucede algún bug? ¿Algo que suceda solo a ti y no tengas respuestas? No olvides dejarlo en los comentarios y si te puedo ayudar, te lo comentaré o te ayudaré. Ya que hay varias publicaciones en Twitter o X, como se llama ahora, varias publicaciones de bugs, de armas que se mueven raro, que tienen como vida propia. Como siempre pasa en todos los parches, en todos los videojuegos, no solo en XDefiant, cuando meten nuevas temporadas, nuevas cosas, pues tocan o comprimen mal los archivos o etcétera, etcétera, porque no sé mucho de informática y tal, pero pueden pasar que haya bugs, pueden pasar que haya problemas, ¿no? Lo que puedo decir es que Ubisoft ha trabajado mucho, los desarrolladores han trabajado mucho para renovar la mecánica del juego, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora, hay algunos cambios realmente interesantes, han añadido nuevos modos, han actualizado y han realizado algunos ajustes importantes en el equilibrio del juego. Está claro que han escuchado a la comunidad y han tenido en cuenta sus comentarios. Estamos hablando de Ubisoft, estamos hablando de XDefiant, estamos hablando de ex trabajadores de Call of Duty, de Activision. Estos sí escuchan a la comunidad, estos sí hacen caso a la comunidad y yo espero que todos los problemas se solucionen poco a poco y que vayan mejorando. Lo que sí les pido, por favor, de mi parte, es que metan contenido bastante más rápido, con más frecuencia, ¿vale? Esto creo que lo pedimos todos los creadores. No puedes meter un contenido cada 2 meses cuando la comunidad, o sea, tu base de jugadores cada día disminuye. No puedes hacer eso. Tienes que entretener a la gente, tienes que dar algo que la gente se enganche. Yo, por ejemplo, me he enganchado a Squad Boosters. Por cierto, si no me sigues, por aquí abajo te sale mi canal de solo juegos móviles y uno de ellos es Squad Boosters, Brawl Stars o otros que subimos en ese canal. No olvides suscribirte ahí, enterarte de todas las novedades. Como no, uno de los cambios más interesantes en el nuevo sistema social que permite a los jugadores formar clanes y colaborar de nuevas maneras. Es una característica que muchos jugadores han sido y han estado pendiente y han expresado que podrían revolucionar la forma en que interactuamos entre nosotros en el juego. O sea, una actualización importante, es renovada. El sistema de progresión que promete ser más gratificante y atractivo. Pero la actualización que ha dado que hablar a todo el mundo son los nuevos personajes.
la jugabilidad, que aporta un conjunto de habilidades y estilos de juego completamente nuevos. Tuve la oportunidad de probarlo y tengo que decir que es un cambio bastante radical. La forma en que interactúan con otros personajes y afecta al campo de batalla es increíble, es diferente, es novedoso. En mi opinión, el cambio más impactante en esta actualización es el sistema de emparejamiento. Ha sido un gran problema para los jugadores y los desarrolladores finalmente lo han solucionado. El nuevo sistema promete brindar partidas más justas y competitivas, lo que hará que el juego sea mucho más divertido para todos. ¿Qué opinan de la nueva actualización? ¿Están ansiosos por probar las nuevas funciones? ¿Lo han probado ya? Déjamelos en comentarios. ¿Quieres más contenido de XDefiant? No olvides suscribirte. Y si quieres contenido de videojuegos móvil, por aquí te saldrá mi canal. Espero que os haya gustado un poco el resumen de la temporada 2, todo lo que han hecho, cambios, mejoras, bugs, etcétera. Y como no olvides suscribirte. Y nos vemos en el campo de batalla, soldados.